Muy buenos días, niños, el Señor les bendiga grandemente. En este día estamos agradecidos con el Señor por sus bondades y por sus misericordias que son nuevas cada mañana. Amén. Vamos a orar porque hoy tenemos un tema súper interesante y creemos que el Señor nos abra el entendimiento para poder comprender. Amén. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú, Señor, nos has guardado. Han sido días complejos, días difíciles, pero en todos ellos, Señor, tú has estado con nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo entre en nuestras vidas, en todo este espacio en el que estamos, Señor, aprendiendo de tu palabra y nos dé sabiduría y entendimiento para comprenderla y nos des el valor después para ponerla por obra. Te bendecimos, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y niños, hoy vamos a finalizar con nuestra serie Vestidos de la armadura de Dios que estuvimos estudiando en estas últimas semanas, que encontramos en Efesios 6 del versículo 10 al 17, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vamos al versículo 18, que dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. En varias ocasiones hemos hablado de que nuestra lucha no es contra las personas, nuestra lucha no es contra nuestros padres, hermanos, amigos, vecinos, hermanos en la fe, pastores. No, nuestra lucha es espiritual. En el versículo 12 que acabamos de leer encontramos contra todas las cosas que es nuestra lucha. Entonces, para estar listos, preparados para esa lucha, debemos ejercitarnos. Así como los soldados romanos recuerdan que estuvimos viendo que el soldado romano tenía su armadura fuerte, bien hechecita, bien colocada. Ellos también tenían un buen estado físico. Se preparaban todos los días con ejercicios, con una buena alimentación. Así nosotros, con nuestros ejercicios espirituales que el Señor nos dejó en la palabra. Entre esos ejercicios encontramos el ayuno, la vigilia. También encontramos el estudio de la palabra de Dios, la alabanza y la adoración al Señor. Pero también encontramos uno que es muy importante y que el Señor nos insiste en toda su palabra que debemos poner en práctica, y es la oración. Ahora, ¿qué es orar? Niños, orar es hablar con Dios, es mirar a Dios no solo como Dios, como mi Padre que está allá en los cielos sentado en su trono, como muchas personas lo ven, que es por allá Dios, por allá lejos. No, sino que podamos ver a Dios como nuestro mejor amigo, a quien podemos confiarle todas y cada una de nuestras cosas. ¿Y saben cuál es la ventaja de esto? Que Él las sabe todas. Entonces, orar es más que ir con una lista de peticiones y cosas que queremos que Él nos cumpla. Así como cuando vamos a la tienda o al mercado, para que nada se nos olvide, venimos y lo anotamos en un papel, hacemos una lista. Orar es manifestarle a Dios no solo mis necesidades materiales, sino también mis necesidades espirituales, mis luchas, los temores que hay en mi corazón, mis anhelos. Y sobre todo, niños, es el momento preciso para abrir nuestro corazón a Él, para que envíe su Espíritu Santo y obre en nosotros. Amén. Ahora bien, el apóstol Pablo
nos enseña en el versículo 18 que acabamos de leer que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Niños, esto no quiere decir que vamos a quedarnos encerrados en casa todo el día, sentados, postrados, caminando, orando. No, sería genial, porque hablar con Dios es maravilloso. Tener ese tiempo con Dios es especial y sería genial que pudiéramos durar todo el día en casa orando. Pero lo que sí nos quiere decir el apóstol Pablo a través de esta palabra es que nuestra comunicación, nuestra conexión con Dios debe ser constante. Cuando estemos en casa, en nuestro tiempo devocional, cuando vayamos por la calle, nosotros cuando estemos haciendo cualquier cosa, en nuestra mente podamos orar y meditar en el Señor. También quiere decir que nuestra oración debe ser, como dijimos ahora, constante. No que hoy sí voy a orar y mañana no. Y quizás pasado mañana ore, no lo sé. Sino que nuestra oración sea todos los días. Que nuestras oraciones no solo sean por nosotros y por nuestras necesidades, sino también, niños, sean por todos los hermanos que tenemos en la fe en el mundo entero, porque son muchos, y que oremos también por todas aquellas personas que aún no tienen la dicha de conocer a Cristo y su evangelio. A través de la palabra, el Señor nos insiste que oremos mucho. Entonces vamos a ver algunos versículos en los que el Señor nos insiste y nos enseña que debemos orar. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Y escuchen bien, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y así la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, todo entendimiento, guardará nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. El Señor nos enseña que no estemos afanosos, que no nos dejemos ganar de la ansiedad, sino que nos acerquemos a Él en oración y con acción de gracias. Esta es una de las razones por las que el Señor nos pide que oremos. También nos dice, niños, que debemos perseverar en la oración. Y lo encontramos en Colosenses capítulo 4, versículo 2, que dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y también encontramos un ejemplo de personas, que hay muchos, pero este es uno de tantos, de personas que perseveraban en la oración. Y dice en Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos estos eran los apóstoles quienes estaban después de que el Señor subió a los cielos, esperando el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. También nos enseña que debemos pedir con fe. Santiago 1:6 nos dice: pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. También Hebreos 11:6 nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, y que todos aquellos que nos acercamos a Dios debemos creer que Él nos escucha, que Él responde nuestra oración. También nos dicen en Primera de Juan capítulo 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y algo muy importante por lo que el Señor quiere que nosotros oremos es porque el fin de todo esto que nosotros vemos está cerca. Y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 4:7: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Y hay un pasaje, niños, que para mí es la máxima de la máxima de la máxima de la oración. Y lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 5 al 13, que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. ¡Wow! Y ya ven por qué les digo que es la máxima de las máximas, porque aquí el Señor Jesús, el mismo Cristo, nos está enseñando cómo debemos orar y cómo no debemos orar. Amén. Y sigue la palabra diciendo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Aquí acabamos de leer lo que hemos escuchado en muchas ocasiones como la oración del Padre Nuestro. Entonces, para finalizar, niños, queremos decirles que la oración es uno de los ejercicios fundamentales en la vida del creyente. Primero, porque es por el cual nos comunicamos con Dios, y segundo, porque por medio de él también somos fortalecidos y preparados para todas las cosas. Es importante que oremos, es importante que le pidamos dirección al Espíritu Santo, porque en la palabra nos enseña, y en su momento lo veremos, que a veces pedimos como no conviene, a veces pedimos mal, y es necesario que aprendamos a orar. Entonces, hoy abrimos esta nueva clase, esta nueva serie acerca de la oración, y esperamos, niños, aprender mucho de cómo debemos orar y de que podamos en el nombre de Jesús perseverar en la oración. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias porque nos permites aprender de tu palabra. Hoy queremos pedirte que tú nos ayudes a perseverar en la oración. Y no solo nosotros, Señor, sino toda tu iglesia en el mundo. Que todos podamos perseverar y crecer en la oración. Que podamos mantener una comunión íntima contigo, Señor. Que todos podamos verte como nuestro mejor amigo. Te pedimos que seas tú, Señor, en medio de nosotros todos los días, poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad de orar. Que tú pongas en nosotros esa necesidad de orar siempre y no desmayar. Te bendecimos, Dios, y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.